año o en 2 años más podemos ver los resultados. La dosis de metotrexato prácticamente son 15 miligramos a la semana, es una dosis muy baja, de 10 a 15, y que puede ser un objetivo de tratamiento terapéutico independientemente de la utilización de estatinas. Otro de los marcadores que pudieran ser muy útiles para ustedes en su práctica diaria, y de hecho por eso es que utilicé estos tipos de antiinflamatorios, porque son medicamentos que tenemos a la mano, que conocemos, y en este caso podría ser la colchicina. Bueno, como ustedes ya saben, la colchicina se utiliza para muchas enfermedades, quizá pericarditis, en la recurrencia de algún tipo de artritis, en la recurrencia de artritis por gota. Tiene diferentes funciones como la inhibición de la formación de microtúbulos, y esto en la vía intracelular supondría que el colesterol cristalizado en la vía de activación, vamos a decir así, y en la vía de activación de inflamosomas produciría interleucina 1 beta. Entonces, el objetivo de la terapia por lo mismo es la supresión de esta vía por inflamosomas para disminuir la inflamación a largo plazo. Y entonces, a partir de un estudio retrospectivo de 1,288 pacientes, como ven, el grupo que tenía gota y el grupo que utilizó colchicina tenía una reducción significativa de los eventos de infarto. Entonces, a partir de ahí se hizo un estudio prospectivo que prácticamente abarca 523 pacientes, que es este estudio, LODOCO. Es un estudio con pacientes con cardiopatía isquémica estable, en los cuales se demostró una reducción a 3 años de riesgo de un nuevo evento coronario agudo. Tuvo un defecto, que el 16% del grupo tuvo interacciones directas con la estatina, pero aún así se convierte en una terapéutica útil para el tratamiento de la antiinflamación. Esta es la vía que les mostraba, donde a partir de la colchicina y la inhibición de microtúbulos podríamos inhibir la formación o la captación de cristales que activarían los inflamosomas, y en forma directa la proformación de interleucina 1 beta y consecutivamente la activación del factor nuclear kappa B. Entonces, como se darán cuenta, hay múltiples vías donde ustedes pudieran interactuar directamente para la inhibición de la inflamación. Este es el estudio que les presenté. Aquí se muestra significativamente, vean la diferencia en el seguimiento a 1400 días, cómo la tasa de los nuevos eventos coronarios se torna en favor a la administración de colchicina. A pesar de el avance, uno de lo que se considera que probablemente explique es la gran infiltración de neutrófilos, que también pudiera ser inhibido por la colchicina, y la producción de metaloproteinasas. Sabemos que las metaloproteinasas como tal degeneran la placa y favorecen su ruptura, entonces se considera que probablemente sea uno de los múltiples factores por los cuales se interviene. A pesar de todo, y en base a la buena utilización de colchicina y a los buenos resultados que otorgó, pues se pensó en una terapia directa sobre la interleucina 1 y no directamente utilizar colchicina, para que no nos evitara la utilización de estatinas como tal. A partir de ahí, y desde el 80 que se demostró la utilidad de la interleucina 1 como una molécula medular de la adhesión de leucocitos, como medular en la hemostasia, y en que determinamos que los monocitos macrófagos pueden producir interleucina 1, se utilizó como tal un anticuerpo directamente sobre interleucina 1, y es el objeto de estudio del estudio CANTOS. El estudio CANTOS incluye 17,200 pacientes, igualmente con el objetivo de demostrar una reducción de los eventos coronarios. En el estudio prepiloto, antes de iniciar el estudio de fase 3, en el cual está actualmente, se denotaron los efectos directos de del bloqueo de la interleucina 1 en los pacientes, y sí, marca una tendencia importante en la disminución de los pocos factores que podemos medir, como sería una proteína C reactiva de alta sensibilidad. Este estudio también es llevado por el doctor Rickett, pues que actualmente prácticamente lleva todos los estudios de antiinflamación. Bueno, adicionalmente hay otras vías en las cuales ustedes podían participar en el estudio de la aterosclerosis y en el bloqueo de la inflamación.
Como se darán cuenta aquí, vamos a suponer que aquí están fosfolípidos que son captados y transformados por las vías de ácido araquidónico en múltiples factores que ya conocemos. En este caso, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, y aquí podría ser otro objeto de las terapias blanco. Como ustedes pueden darse cuenta también, la activación de múltiples vías también conllevan a partir del colesterol a la oxidación de la LDL, que como sabemos aumenta su tasa de heterogenicidad, etcétera, etcétera, su adhesión a los vasos, etcétera, etcétera. Pero aquí nuevamente podrían tener las diferentes vías de tratamiento para tratar de inhibir los diferentes factores que pueden llevar a la modificación de LDL o a los mismos efectos secundarios de leucotrienos o tromboxano 2. Por ejemplo, aquí pueden ver los diferentes estudios y las múltiples ideas que se ha tenido acerca de esto, quizá con diferentes inhibidores como el Baresplatdip, que de hecho es un estudio que se llama Francis, y el estudio Vista, que a pesar de las buenas intenciones que teníamos en el bloqueo de la lipoproteína lipasa directamente sobre las LDL, pues se notó que había un incremento de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque muchos de estos anticuerpos no son selectivos directamente a la molécula que queremos determinar, y probablemente haya diferentes lipoproteínas lipasas que puedan ser a favor de la antiaterosclerosis. Entonces, como ven, hay múltiples vías de estudio, múltiples vías en las que podemos actuar. Por ejemplo, un antagonista receptor de tromboxano 2, obviamente comparativamente con la aspirina, que tampoco ha demostrado ser superior. Pero en fin, las ideas acerca de la inflamación son vigentes. Otro punto muy importante que debemos de conocer acerca de la actualidad en aterosclerosis es el microRNA. Y cuáles son las influencias directas del endotelio en la expresión de microRNA acerca de las diferentes lesiones por aterosclerosis. Como ustedes lo vimos, hay diferentes estadios en los que la aterosclerosis ya está presente, no nos da síntomas, sabemos que se desarrollan bifurcaciones, y paradójicamente lo que uno cree, el flujo de alta velocidad en un vaso laminar, vamos a decir muy alto flujo en el centro del vaso con disminución en la periferia, este alto estrés y este alto flujo favorece que el endotelio se mantenga sano, lo mantiene pues, en un estado, vamos a decir, de estabilidad, sin alto recambio, mantiene la vida útil del endotelio, pero conforme pasa el tiempo y existen placas de remodelado vascular, el flujo sanguíneo empieza a disminuir, el endotelio se deforma el flujo, se deforma cómo pasa el flujo aquí, y en esta deformación y en estos vórtices de flujo, paradójicamente, esta disminución del estrés endotelial favorece que el endotelio empiece a lesionarse. Entonces favorece apoptosis, mayor regeneración, pérdida de la adhesividad, y a partir de ahí las lipoproteínas pueden ingresar más y favorecer el crecimiento de la placa. Entonces, es por tanto que mantener el flujo pudiera ser muy importante para evitar que el endotelio se dañe. La pregunta es ¿por qué en la deformidad del flujo se activa la inflamación? Bueno, es aquí donde entra la teoría, o la suposición de que el microRNA inducido a través de diversas vías génicas favorecería la producción de múltiples procesos en la inflamación continua. Como ustedes pueden ver aquí, una vez que el flujo vascular se ve afectado, vienen diferentes vías que vienen a ser bloqueadas. Los factores de Kruppel, sus activaciones de factor de Kruppel tipo 4, que muchos de estos, para decirlo fácilmente, mantienen al endotelio sano, mantienen un endotelio que tenga buena actividad metabólica, mantienen un endotelio que tenga buena respiración mitocondrial. En el momento que el flujo se viene alterado, todas estas vías vienen a alterarse también y favorecen la producción de factor necrosis kappa B y consecutivamente la inflamación. Igualmente, esta alteración del flujo favorece el estrés del retículo endoplásmico y la producción, vamos a decirlo aquí, de microRNA, que junto con otros factores va a producir aumento de la apoptosis y consecutivamente aumento de la permeabilidad y de la invasión de más lipoproteínas. Entonces, por tanto, ustedes se pueden dar cuenta que el flujo
alterado vascular va a conllevar a inflamación, mayor apoptosis del endotelio, mayor proliferación del endotelio, y que junto con la hiperlipidemia que nosotros ya conocemos, que favorece inflamación y que favorece apoptosis, bueno, en general vamos a lesionar más al endotelio. Este es el mecanismo propuesto de los diferentes moléculas de microRNA que pudieran afectar las vías de señalización. Aquí es una molécula de LDL oxidada, y como ustedes ven, estas moléculas de LDL oxidada inducen diferentes vías para la apoptosis, inducen diferentes vías para factor necrosis tumoral kappa B, aumentar la inflamación, favorecen vías directas para los eventos proliferativos. Inmediatamente con la alteración del endotelio, también puede haber bloqueo de algunos microRNA o estimulación de algunos microRNA, y que consecutivamente por las diferentes vías, por ejemplo esta, puede activar factor de necrosis tumoral alfa y consecutivamente factor de necrosis kappa B y aumentar la inflamación. Entonces, si se dan cuenta, no es suficiente la terapéutica actual para disminuir la incidencia de aterosclerosis. Son demasiadas vías en las que puede interferir el mismo organismo en la producción de la enfermedad. Y aquí podría ser la utilización o el pensamiento de determinadas moléculas con un bloqueo directo sobre algunas vías de microRNA. Cabría pensar aquí, por ejemplo, una vía que pudiera bloquear esta vía de microRNA, que pudiera bloquear la vía de una LDL oxidada y que adicionalmente por sí sola pudiera disminuir la inflamación. Entonces, esto es lo que actualmente se está realizando. Se están investigando múltiples factores que bloqueen las diferentes vías por microRNA y que consecutivamente tengamos un efecto favorable en la inflamación. Muy bien, el tercer punto que es muy importante es el del estrés oxidativo. Como ustedes ya saben, el término del síndrome metabólico, bueno, acuñado inicialmente como síndrome X, ya tiene bastantes años, quizá aceptados por muchos, quizá no aceptados por otros, pero en realidad es una realidad que tenemos múltiples factores que favorecen la inflamación de bajo grado. El modelo experimental a partir del cual se desarrolló el síndrome metabólico fue escrito por Raven, como ustedes ya saben, en una dieta alta en sacarosa. Era vamos a decir, sacarosa en un medio sólido. Pero en el Instituto Nacional de Cardiología, el doctor El Hafidi desarrolló un modelo también de síndrome metabólico basado en el modelo de Raven, en donde hacía una diferencia. La mayor parte de esta sacarosa se daba en una menor cantidad y se daba en forma líquida, para hacer suponer como un mexicano pues tiene un consumo continuo de refrescos, que es una de las cosas que más hacemos actualmente. Y el modelo del Hafidi demostró varias cosas distintas en el tipo de consumo de dieta. En el modelo de el Hafidi se notaba perfectamente que había más acumulación de grasa visceral, que había una mayor producción de triglicéridos, una mayor disminución de HDL y un incremento más de la presión arterial. Entonces, a partir de este modelo se han formado nuevas ideas que nos llevan directamente al tratamiento dirigido en cuanto a los mexicanos. Muy bien, aquí les analizaré en lo que se refiere a la hipertensión arterial. Bueno, como ustedes ya saben, en el modelo de Hafidi se notaba perfectamente que el estrés endotelial conllevaba la activación de diferentes mecanismos, como ya lo habíamos visto en otros modelos. Y vale la pena destacar que en el incremento de ácidos grasos libres había un incremento del estado de inflamación del modelo mexicano, por decirlo así. Y esto, como ustedes ya saben, promueve diferentes factores que van a afectar tanto la resistencia a la insulina, el factor de producción antiinflamación y la posibilidad de desarrollo de aterosclerosis. Entonces, a partir de aquí, se publicaron diferentes vías directas para la inhibición de estos factores o estos radicales que favorecen la alteración del endotelio. Y uno de estos fue el consumo de glicina, que realmente pues, es un aminoácido no esencial que está totalmente disponible, que pueden conseguir prácticamente en cualquier lugar. Y a partir de ahí, en su modelo, se notó perfectamente que la glicina tenía diferentes efectos. Primero, protegía de la acumulación de grasa, protegía contra la hipertrigliceridemia, disminuía la hipertensión arterial y disminuía los ácidos grasos libres. Este es un modelo experimental, pero a partir de aquí
un grupo de aquí del Instituto Mexicano de Seguro Social del Servicio de Endocrinología, pues tomó en cuenta este estudio y algunos otros sobre la glicina y tomaron 60 voluntarios. La mitad utilizó glicina, la otra mitad no lo utilizó, y vale la pena destacar que en 25% de los pacientes tratados tenían disminución de las especies reactivas y que también la presión sistólica disminuyó. O sea, una terapia blanco producida del modelo experimental parece que puede ser útil en la práctica diaria. Muy bien. Como verán, la información acerca de las vías antiinflamatorias es muy extensa, conlleva muchas ideas que debemos de poner en práctica y a partir de eso nos podemos dar cuenta perfectamente que falta mucho por hacer, que la metainflamación juega un papel amplio en el desarrollo y en la perpetuación de enfermedades. Probablemente la metainflamación explica la aterosclerosis, la diabetes, la hipertensión, puede explicar la progresión de cualquiera de las enfermedades en conjunto y que tenemos la obligación de desarrollar terapias antiinflamatorias con perfiles fenotípicos, o sea, terapias personalizadas, donde quizá alguno de los pacientes expresa más una interleucina que otra y que quizá la terapia blanco en ese paciente deberá basarse en el bloqueo, por ejemplo, de interleucina 1 beta, o que en otros pacientes deberá basarse en el bloqueo de interleucina 1/6, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, pues una disculpa, espero que pudiera ser muy útil la información y que pudieran entenderlo totalmente. Son múltiples vías, yo pienso que es muy emocionante que podamos en México desarrollar un modelo mexicano con tratamiento específicamente directo en terapia antiinflamación para mexicanos y que con eso pudiéramos reducir o abatir la mortalidad. Gracias.